Muy buenas de nuevo, ¿qué tal están? Ahora que la OTAN está reunida en mi ciudad, en Madrid, creo que es un buen momento para refrescar y traer a la mente qué es lo que hace esta organización y cómo lo hacen. Y creo que para ello lo más indicado es recordar a Libia. Vamos a analizar qué es lo que ocurre ahora mismo en Libia, que no mucha gente lo conoce, los riesgos que aún hay, incluso ahora más, las circunstancias en las que nos encontramos de inestabilidad global, y vamos a ver un poco cómo se llegó desde esa descolonización después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. La situación actual en Libia es de un alto al fuego generalizado entre dos facciones, una que se encuentra al este con capital de facto en Tobruk y otra al oeste con capital reconocida por las Naciones Unidas en Trípoli. Ambas facciones son apoyadas por diferentes países que han utilizado facciones dentro de esas dos facciones como proxies para defender sus propios intereses. Después de aquel alto del fuego en 2020, se supone que iba a haber unas elecciones en diciembre del año pasado, de 2021, pero no fueron posibles y ahora mismo estamos a la espera de este año para que se celebren esas elecciones y pueda haber un gobierno de unidad. Sin embargo, no se ponen de acuerdo ahora mismo, lo que está poniendo de nuevo en peligro la estabilidad del país. La facción del oeste con capital en Trípoli está apoyada desde el exterior, fue apoyada desde el exterior por Qatar, Turquía, Italia y obtuvieron el reconocimiento de las Naciones Unidas. La facción con sede en el este se encuentra principalmente representada por el LNA, el Libyan National Army, y las potencias que lo apoyan serían Emiratos Árabes, Rusia, Francia, Arabia Saudí y Egipto. Desde el principio fueron muy apoyadas por Emiratos Árabes y por Egipto. Después se unieron Rusia enviando a mercenarios de Wagner y Arabia Saudí también poniendo mucha ayuda financiera. Y Francia vemos que en este caso se encuentra enfrentada a Italia, luchando por esa influencia en el norte de África. Italia, porque desde que fue su colonia tenía influencia aún en la zona, no está muy contento con ese derrocamiento de Gaddafi, igual que Turquía en un principio. En la facción del GNA sí que vemos que Qatar y Turquía desde un principio tuvieron mucho interés porque habían milicias en ese GNA influenciadas por hermanos musulmanes y ya sabemos que Qatar y Turquía hasta hace poco, incluso ahora, tienen mucha influencia por esos hermanos musulmanes. En el desarrollo de esa segunda guerra civil, hasta hace bien poco, el LNA con Khalifa Haftar, un mariscal de campo, a la cabeza estuvo a punto de conquistar Trípoli y quizá haber unificado Libia. Sin embargo, Turquía y Qatar actuaron y le dieron un poco la vuelta a la tortilla. Tras un periodo de tira y afloja, al final ninguna potencia se iba a imponer y se decidió un alto al fuego que coincide con otros altos al fuego en la zona, en África y en Oriente Medio. ¿Casualidad? Veamos esquemáticamente las principales fases del conflicto en Libia. En 2011 se produjeron las revueltas de la primavera árabe en Libia. En algunos países esas revueltas obtuvieron una serie de reformas y se quedaron. En otros países simplemente sembraron el caos y alimentaron milicias islamistas. Y es aquí donde se precipitan los acontecimientos porque algunas naciones comienzan a moverse en contra de Gaddafi. Piden a Naciones Unidas una zona de exclusión aérea para apoyar a las milicias que querían derrocar a Gaddafi. Lo aprueban. Francia se encarga al principio de esa zona de exclusión, pero después la operación sería a mando de la OTAN.
Pero la OTAN no solo se encargó de una zona de exclusión, sino de atacar directamente a todo lo que tuviese que ver con Gaddafi. Así, para octubre de ese mismo año, Gaddafi y sus tropas fueron derrotadas, a Gaddafi lo mataron y comienza un gobierno de reconciliación, digámoslo así, que para 2014 se supone que tenía que tener los deberes hechos y haber formado un gobierno de unidad nacional. Pero hubo desavenencias y con varias facciones enfrentadas, algunas de ellas islamistas, que por cierto desembocarían en el GNA, y otras seculares a manos de Khalifa Haftar, que harían ese gobierno en Tobruk, en el este, y comenzó la Segunda Guerra Civil Libia. En esa Segunda Guerra Civil intervienen diversos países desde el exterior apoyando a unos a otros, lo que se convirtió en una guerra de proxies donde cada uno buscaba sus intereses. Barack Obama dice que de su administración su mayor error había sido no haber programado un gobierno, una operación para después del derrocamiento de Gaddafi. Pero eso no es cierto, ellos lo tenían atado. Ellos enviaron a Haftar, que se encontraba en Estados Unidos, para encabezar el golpe. Lo que ellos no tenían atado es que los gobiernos exteriores, las diferentes naciones implicadas con intereses, se dividieron en dos bloques. Eso es lo que Barack Obama no tenía programado. Para entender cómo se llegó a esa situación de 2011, quiero que veamos una serie de acontecimientos en la historia de Libia. Libia era una colonia italiana. Después de la Segunda Guerra Mundial, al final, en el 45, Naciones Unidas declaró que tenía que ser descolonizada para antes del 52. Así, en el 51 se proclamó a rey Idris I como jefe de una Libia independiente. El rey Idris I era pro-occidental, miraba mucho a Turquía y a Italia. Unos años más tarde se descubriría en el 59 los yacimientos petrolíferos y todo cambiaría porque esa nación comenzaría a enriquecerse. Entonces algunos jefes militares vieron con malos ojos no solo la actitud pro-occidental, que también, porque no participó en la guerra de los 6 días contra Israel, sino además la manera en la que administraba ese petróleo. En el 69, Gaddafi, junto con otros jefes militares, dieron un golpe de estado aprovechando que Idris I no se encontraba en el país y se hicieron con el poder. Otro hito muy importante para la historia de Libia sería el conflicto, la guerra entre Chad y Libia entre el 78 y el 87, en donde Libia buscaría influenciar aún más África para mirar a ese centro de África, lo que sería peligroso para algunas potencias occidentales, o así lo consideraron, como Francia, lo que ayuda a entender un poco a la postura de Francia más adelante contra Gaddafi, y a Estados Unidos, que comenzaría a jugar sus bazas. Las tensiones con Estados Unidos y con Occidente en general, recordemos que estamos en la Guerra Fría y que si bien Gaddafi lo que lleva es un socialismo árabe, no es comunismo, ya que el comunismo es ateo y este socialismo árabe tiene carácter musulmán. Esas tensiones, como digo, desembocarían en dos atentados, uno a la discoteca Lebel en Berlín Occidental. Era una discoteca donde salían de fiesta muchos militares estadounidenses y hubo víctimas estadounidenses. Después, en el vuelo 103 Panam, un vuelo que se dirigía hasta Nueva York y que voló por un atentado terrorista al que se le culpó a Libia y por el que se le sometería a una serie de sanciones internacionales. Y para finalizar este puzzle, aquí tenemos a Khalifa Haftar, que fue jefe militar bajo las órdenes de Gaddafi en la guerra entre Chad y Libia, una guerra que finalmente perdería Libia y en donde Haftar sería capturado como prisionero de guerra.
Durante esa prisión, Gaddafi le repudió y entonces cuando salió se alió con Estados Unidos. Incluso fue a vivir durante un tiempo a Estados Unidos y tiene doble nacionalidad. En 2011 sería enviado de nuevo desde Estados Unidos hasta Libia para encabezar parte de ese levantamiento en contra de Gaddafi. De manera que así se cierra parte de este círculo. Sin más, me despido y recordar que investigar nos hace libres, no solo la información, hay que investigar y contrastar. Un saludo a todos, cuidaos.